Estamos aquí en el estudio, esa es la suerte que va a correr el señor Benicio Ríos. Se va a tener seguro, mientras le levantan la inmunidad parlamentaria, la oportunidad para poder hacer sus descargos, contar cuál ha sido su situación, pero como nos ha contado el doctor Aníbal Quiroga, mientras se levanta la inmunidad parlamentaria y existe una condena, el señor tendrá que ir a prisión hasta que salgan los resultados de su apelación, y seguro lo que él estaba haciendo es extendiendo los tiempos para que la apelación salga más rápida. Pero bueno, estamos aquí. Bueno, yo no voy a negar, tú eres mi amigo, Toño. Tú eres mi amigo de muchos años. Ahora te toca estar al frente de la Oficina de Tecnología del Consejo Nacional de la Magistratura. Y es que se está cuestionando que el fiscal Pedro Chávarri, cuando se somete a la evaluación, sacó un resultado y por un problema de software, eso es lo que él aduce, salió con una calificación menor, hecho que se corrigió inmediatamente y después se le puso su verdadera calificación. Pero lo cual, después de todas las circunstancias que hemos pasado, eso se ha puesto en duda. ¿Puedes contarnos qué sucedió? Claro que sí, Miguel, qué bueno saludarte. Y tú sabes, si me conoces tantos años y sabes de mi perfil. Así es. En primer lugar, quiero decirte que en ningún momento el puntaje que tuvo el doctor Chávarri fue cambiado a efecto de producto del software a nivel para que le permite el tema de la ratificación. Era un reporte menor, un reporte adicional que usualmente ni se usa, y ese era el reporte de la cual nosotros detectamos que había habido una cierta inconsistencia, pero no afectaba el reporte final. Tal es así que ni siquiera eso lo percibe la dirección de ratificación, sino nosotros. Más aún de que cuando eso se detecta todavía no estaba siendo utilizado el software para toma de decisiones, ni por los consejeros ni por los asesores. Solamente fueron 2 horas que hubo este error, entre comillas, de un reporte que te lo voy a ampliar. Solamente decirte, mira, se comentó que ha habido una intrusión, y eso es por el motivo por el cual yo salí al frente, porque obviamente está dañando mi honorabilidad, y no porque sea el doctor Chávarri, lo hubiera hecho por cualquier magistrado de este proceso. El día 3 de julio fue la ratificación del doctor Gonzalo Chávarri. El día 2 de julio, la presidenta de la Comisión de Procesos remite, la autora Norma, remite esta información final para la toma de decisiones al presidente que estaba en ese momento como presidente de la Comisión de Ratificación, y era el doctor Baltasar Morales. Y en ese documento le dice claramente que el puntaje del doctor Gonzalo Chávarri era 69.22. Recién en ese momento es que los consejeros toman conocimiento del puntaje del doctor y en función a eso toman decisión. Ahora, retrocedamos un poco. Este es el puntaje de lo que es calidad de decisiones. El doctor Gonzalo Chávarri, y no solamente él, cualquier magistrado supremo, juez o fiscal, se lo ratifica con un puntaje de un total de 100, lo cual de 0 a 80 corresponde lo que es calidad de decisiones y de 0 a 20 corresponde desarrollo profesional. La sumatoria de los dos es el puntaje final que se consigna en la resolución. Ahora bien, el día 24 en lo que respecta a calidad de decisiones, son 16 decisiones que remite, tanto 8 lo remite el magistrado y los 8 que consigue el consejo. Que son resoluciones. Así es. Esto se solicita a expertos externos que puedan calificarlo. Entonces ellos emiten un documento en Word en la cual especifican el puntaje. Entre esas variables de cada valoración, porque cada pregunta tiene 5 puntos, existen criterios subjetivos en la cual que podría decir cómo fue con respecto a su decisión en lo que fue la comprensión del problema. Una pregunta, José Antonio. ¿Hubo error en la calificación de las resoluciones de otras personas o solo este error se dio en la calificación del doctor Chávarri? Acá se estaba viendo solamente de 2 casos, de 2 supremos y también de superiores. Este era un software en lo que era, este era un input, porque el sistema de ratificación es bastante complejo, que tiene mucha información de input. Uno de estos input era calidad de decisiones.
Aquí en los casos de los Supremos era del doctor Gonzalo Chávarri y del doctor Pariona. En el puntaje de ellos, el puntaje final, no había ningún problema. Estaba perfectamente la cantidad. O sea, tenía 79-92. No. Aquí tengo el puntaje final del doctor Chávarri con fecha, este es del doctor Pariona, del doctor Chávarri con fecha 27 de junio, era del 69.22. Correcto. El primer informe, inclusive cuando emite el profesional, él dice 69.22, es decir, desde el primer momento inició con información real. Hay un reporte adicional intrascendente en la que te puede decir cómo fue el criterio de cada pregunta, si esa pregunta fue subjetiva, si es entendible, una cosa intrascendente. Es en ese reporte en observamos de que tenía todos el máximo puntaje, porque en este reporte no solamente te estaba jalando una tabla, el puntaje anterior y también el texto. Y ahí arrojaba en este reporte 79, pero lo curioso es que este reporte insignificante de 79 no afectaba el puntaje final, por eso ni siquiera percibe esta oficina. Termina a las 7 de la noche de trabajarlo, y a primera hora la Oficina de Tecnología, por un tema de control de calidad rutinario y buscando la perfección de la información, dijimos, si bien esta información es intrascendente, pero tiene que coincidir, porque era lo mismo que había pasado con el doctor Pariona en la información. En este reporte también arrojaba todo como si fuera 1.25, ¿ok? Con una cantidad, obviamente, si se sube, acá jala todo, pero lo curioso es que la información del doctor Pariona seguía siendo la que se mencionó, de 71. Correcto. O sea, siempre nace perfecto. Entonces, el día 28, a primera hora, a las 8 de la mañana, detectado este error, y en ese momento ni siquiera estaba siendo utilizado este aplicativo por los asesores ni los consejeros, se decide, es que me lo comunican, yo digo, vuélvelo a ingresar manualmente. Entonces, retiramos esta información después de 2 horas, se trabaja manualmente y a las 4 de la tarde se tiene la información real en los 2 escenarios, lo que genera que el día 30 de junio remite el informe final nuevamente a esta oficina, mantiene el puntaje de 69.22, pero lo bueno de este hecho es que el puntaje de este reporte intrascendente ya estaba corregido y coincidía las cifras con el original. Hasta ese momento tampoco los consejeros estaban tomando, porque estaban ellos en otro tema. Por eso es que el 2 de julio ya remiten esta información, donde genera todo este escenario que ha creado sin sustento, que si bien nosotros por el área de tecnología y en una reunión con la dirección de ratificación, en mi calidad de director general, y tomamos la decisión, mira, lo que has trabajado, si genera conflictos, mejor vuélvelo a ingresar manualmente. Entonces se retira. Por el área de informática se vio el problema y se solucionó. Los abogados, y con respeto a ellos, tienen esa costumbre de hacer informes. Escenarios que pudo haber pasado, porque eso no ocurrió. Ese documento se cocinó en el expediente del doctor Chávarri, del cual yo no tenía conocimiento de ese informe ni en mi calidad de director general ni jefe de tecnología, porque hubiera sido bueno que me lo remita para que vea junto al informe técnico que explica esto. El doctor fue ratificado el 3 de julio con la información de 69.22, como te he visto, nunca varió en el escenario, y cuando pide IDL información por transparencia, encuentra ese folio dentro de esa información. Lo correcto era que debió de haberme preguntado y se lo explicaba. Según aduce la reportera, trató de localizarme, pedía mi celular, y obviamente nadie se lo va a dar por un tema de seguridad. Un día antes de su reportaje me llamó en la noche, yo estaba en un tema académico, y ahí tomé conocimiento de un mensaje que era ella que quería conversar. A primera hora la llamé, me comentó este escenario, le dije, no sé qué me hablas, porque para mí era un tema que nunca había existido, era un tema que eso la verdad que no era para preocuparse. Vi el tema, como lo que te estoy comentando, y la llamo y le digo, ¿sabes qué? Lo que me dices está cero, es totalmente erróneo, tienes una información errada, te estás inducido, ven y te explico.
y me dijo, ingeniero, qué lástima, ya publiqué la investigación. Vino en la tarde, le expliqué y me dijo, si hubiera visto esta explicación, de repente no hubiera sacado reportaje. Yo le ofrezco aclarar el tema, pero al día siguiente eran grandes titulares. Eran grandes titulares, lo cual a mí me ha obligado a salir al frente, a aclarar, como tú estás viendo, qué es lo que se dijo, intrusión, tú estás viendo que no hay ninguna intrusión. Acá hay un software de ratificación muy fuerte que se usa todos los años y no tiene ningún problema, pero ratificación a Supremos no teníamos hace 2 años. Entonces, las coordinaciones son directas entre el personal de informática que ve un tema de ratificación con esta oficina. Entonces le dice, tengo plazos, me gana el tiempo, y teníamos este input, porque era uno de los inputs que tiene el sistema de calidad de decisiones. Le da el acceso, pero como no se había revisado hace 2 años, este software había sido mejorado. Pero 7 de la noche termina el ingreso y a las 8 de la mañana lo detecta informática. Una pregunta, cuando se hace una evaluación de un juez supremo, ¿los otros evaluadores tienen conocimiento de las notas que le ponen? Porque han sido 2 abogados los que han evaluado al doctor Chávarri, ¿cierto? Así es. El doctor Leiser León y José Antonio Carollón. Entonces, ¿cada uno tiene conocimiento de la evaluación del otro? No, porque ellos lo que le remiten, esta calidad de decisiones lo remiten en físico. Claro. Entonces, esta información Ahora, es separada. Por eso, esa evaluación tiene un respaldo, ¿correcto? Así es. ¿No? Que fue oportunamente entregada. Así es. Entonces, si bien ha podido haber un error de digitación de sistema, de software, hackeo, lo que tú quieras, esté la evaluación física, Así es. esté en un documento Así es. y que tiene que contrastarse con eso. Esta información es fiel reflejo a lo que está en el sistema. Segundo, desde el primer momento, la información del doctor Chávarri a nivel físico le daba ese puntaje de 69.22. El primer reporte del día 28 a las 8 de la mañana, el día 27, cuando termina de ingresar esta información, sale 69.22. Este reporte que genera error es un reporte intrascendente. Es como si te hablo en el Congreso, que cuando votan quisiéramos saber adicional si la persona que lo votó objetivamente, políticamente, con visión. Esa es una información que no es necesaria. No cambian hasta el voto. Acá el problema es que hay una funcionaria llamada Norma Gutiérrez que informa que se cambiaron inclusive los textos de la calificación para justificar el puntaje. No. O sea, sí, eso fue Yo tengo justo el documento. Ella lo que hace es, y como te decía, en el informe que ella presenta el 2 de julio, adjunta el informe del abogado, que lo presenta el día 28 de junio. El 28 de junio a las 4 de la tarde, lo que te estoy comentando, ya está terminado. Ya. El día 28 de junio, este abogado lo que hace es para salvaguardar, porque es el estilo de los abogados en todas las instituciones, con respeto, comenta por qué dejaron de digitar esta información en el sistema y lo hicieron manualmente. Entonces, no solamente fueron de 2 casos, el tema es que el sistema te jaló todo. Te movió el puntaje junto con el texto del todo. Pero eso hubiera sido cierto si en caso eso hubiera en algún momento variado el puntaje de la calificación. Lo que varió fue en este reporte intrascendente, como yo lo llamo, porque cuando toman la decisión, inclusive, Miguel, lo que los consejeros necesitan es, ¿cuánto tienen calidad de decisiones? 69. A ellos no les interesa saber si de ese 69 cada uno fue calificado con la objetividad, porque fíjate, los parámetros son, si hay congruencia, Sí. o sea, son datos. Inclusive si este reporte no estuviera en este formato, porque cuando el doctor se pronuncia, ni siquiera hace una evaluación de esto, porque es intrascendente. Ok, entonces no se hizo ninguna modificación ya no estamos hablando del sistema, que entendemos el fallo del sistema. Entendemos que el sistema ni siquiera era vinculante con la decisión de la evaluación. Totalmente. Así es. Simplemente era para simplificar las cosas y tenerlas ahí. Pero lamentablemente, pues ahora es el fiscal de la Nación, el señor Chávarri. Y usted descarta también que alguien alteró las evaluaciones del físico, el documento, para justificar esta evaluación. Mira, si hubiera ocurrido eso,
el puntaje del doctor Chávarri en el primer informe del 27 estaría con los 79, no los 69, de comienzo a fin. Segundo, fue detectado por la Oficina de Tecnología el error a primera hora. ¿Cuál ha sido el margen de riesgo si hubiera habido? Porque en ese momento que usaban todavía no estaba se estaba preparando la información preliminar para el momento en que empiecen a trabajar esto. A esa hora todavía no estaban trabajando ni los asesores ni los consejeros, porque esto fue el 27 y esto lo han trabajado hasta el día 3 de julio. Intromisión ninguna, fue detectado por la Oficina de Informática y no fue un error que había generado en el software de la información de su calificación, sino del detalle, pero que eso no unía. Entonces, eso se está hablando como si fuera solamente del doctor Chávarri, pero claro, mismo fue también del doctor Pariona. Fueron de los dos que generó. ¿Por qué no generó este error en los superiores? Porque este input de ingreso de información, calidad de decisiones, lo tenemos ratificación de superiores en forma continua y permanente y está aprobado porque se une con el sistema. No hay problema. Este input de supremos se estaba usando después de 2 años. Si hubiera el ingeniero, que inclusive no me lo solicitan con documento, esta oficina de ratificación, para darles el acceso, sino es una coordinación telefónica directa, y bueno, hay un tema de inmediatez. Si hubiera dicho, oye, mira, hace 2 años yo no uso eso, lo voy a revisar, me va a tomar 2 o 3 días, entonces le dicen, no, nosotros tenemos plazos, porque es cierto, la oficina de ratificación tiene plazos tan apretados. Ahora, para poder utilizar un sistema de evaluación, todo eso tiene que estar en la normativa, ¿cierto? Así es. ¿No? Yo no puedo utilizarlo para ayudar, no es una hoja de Excel. Así ¿no? Estaba bajo la normativa que el proceso de evaluación debía utilizarte este software. ¿Por qué utilizaron un software que estaba en desuso? Por eso te digo, esa es una coordinación y presión prácticamente de esta oficina de ratificación. No quisiera calificar la palabra sorprender, sino habla con el técnico que está a cargo de esto y le dice, necesito ya ingresar porque los plazos se me vencen. Tendría presión seguramente de este tema terminarlo. Entonces le da el acceso, pero igual se sabía de que si te doy, por si acaso lo voy a verificar como un control de calidad, y es lo que hace a primera hora. Él concluye 27 de junio, 7 de la noche, cuando no hay gente en informática, y a primera hora lo detecta el error. Entonces dijimos, oye, si esto te ha generado error, ¿para qué vas a ponerte a revisar en este momento? Porque esto va a demorar tiempo. Si es tan fácil esto mismo ingresarlo manualmente, porque eran solamente 2 casos. Si hubiera sido 20, 30, obviamente sí necesitas. ¿En qué momento te enteras tú del error? Yo me entero el día 28 a las 10 de la mañana, a primera hora, me comunican ambas oficinas, y yo cuando veo que este es un tema técnico, yo le busco la solución, le digo, ¿sabes qué? Vuélvelo a ingresar. Lo que has ingresado, retíralo y vuélvelo a ingresar. Y como vas a volver a ingresar, este archivo que está subido, retíralo. Al retirarlo, se obvió todo esto, ya no existía. ¿Qué tiempo de riesgo? 2 horas. Riesgo cuando nadie usaba el software. Nadie lo usaba. A las 10 de la mañana vuelven a ingresar manualmente, conjuntamente a las 2 oficinas, y a las 4 de la tarde está terminado, oleable y sacramentado. Si nosotros, mira, si la oficina informática no hubiera detectado este error y se hubiera quedado callado, no hubiera pasado nada, porque este reporte era intrascendente, no tenía nada que ver con su puntaje, este era un adicional, pero se busca la transparencia y que la información sea 100% en todos los reportes, en todos. Por eso, en ningún informe hablan el comportamiento de esto, porque aquí el doctor, cuando hace su informe, solamente se centra cuál es el promedio y cuál es el puntaje del doctor Chávarri como doctor Pariona. Y él el día 27 ya habla de 69-22. En ningún momento habló de 79. Esto fue un informe que él hace después de este escenario, pero un informe interno, que es informe interno de lo que pudo haber ocurrido. La gravedad hubiera sido si se hubiera mantenido este input. Al retirarse, todo esto desapareció. Claro. Se ha hablado de 2 casos, pero como tú puedes ver, toditos los campos tienen 1.66, que es el máximo puntaje. Si el puntaje por pregunta son 5 puntos y son 3 variables, el máximo es 1.66. No tiene lógica que todos tengan el máximo. Esa es la observación que hacemos y se corrigió y el tema quedó ahí como un tema
de un problema menor. Tú descartas algún tipo de ayuda. Ok, está claro que este fue un error informático, un error ni siquiera informático, de digitación. Así es, así ¿no? es. Pero descartas, lo que pasa es que en todo el proceso de ratificación del doctor Chávarri ha sido muy laxo, ¿no? El 1 de agosto la República reveló que Chávarri no pasó por la entrevista y fue aprobado de oficio por solo 6 integrantes del Consejo. Entonces, el Consejo fue muy laxo con el doctor Chávarri. ¿Tú sientes eso o no? Miguel, yo no puedo, yo no vengo acá a defender la ratificación del doctor Chávarri o del doctor Pariona. ¿Por qué no dicen lo mismo? Porque son los mismos errores con el doctor Pariona. Es el tema coyuntural. Yo vengo porque se ha deslizado una información que hubiera habido intrusión, y lo que se dijo claramente es que el software le subió 79 y los indujo error. Como tú estás viendo, nunca ocurrió eso. Cuando yo escuché eso, no te imaginas la indignación que tuve. Y me parecía increíble que una cosa tan falsa podría hacerse. Además, cuando hay inconsistencia en los sistemas, cierro el sistema y me voy a lo físico. Manual. Claro, y eso ocurre en todas las instituciones, en todos los escenarios. La tecnología es así, pero para eso está el tema de un control de calidad. Nosotros le dimos el control de calidad a primera hora y lo solucionamos a las 2 horas. No hubo riesgo en ningún momento. Si no hubiera habido ese informe, porque era innecesario ese informe, porque está explicando de un hecho que ya no existía, pero bueno, así son los abogados, Miguel. No todos, por supuesto, con respeto te digo, yo pasé de muchos, pero el abogado siempre considera, hay que hacer por si acaso un informe de lo que pudo haber ocurrido. Los técnicos somos distintos, vemos un problema, si no genera dolor, no ha generado un prejuicio o alguien se ha equivocado por esto, sí hay una investigación. Pero si esto todavía no está usando nadie, bueno, vuélvelo a digitar. Y quisieron cuestionarte, ¿no? Quisieron cuestionar algún tipo de relación. Tú conoces a todos los fiscales habidos y por haber. Miguel, yo nací en la fiscalía. Yo sé. Yo he empezado a los 18 años en la fiscalía y he pasado por todo sector justicia. Yo puedo conocer a todos, pero también el que me conoce sabe cuáles son mis principios. Yo soy una persona totalmente intachable y hay que decirlo. Yo no he pasado por 10 instituciones y no tengo, con cargos de funcionario, y no tengo ni amonestación, ni proceso administrativo. Cuido mi nombre. La honorabilidad no es un bien ni es un servicio. Es una actitud de vida en lo personal y profesional, y eso lo he construido, y yo no voy a permitir que con una forma tan ligera pueda poner en duda. He salido, no porque sea el doctor Chávarri, porque hubiera salido igual con cualquier magistrado, porque yo no puedo permitir que nadie dude de mi trabajo, mucho más ante una evidencia tan clara, tan tonta, discúlpame lo que te exprese, pero es una cosa tonta que los ha llevado a inducir a error. Al mismo IDL lo indució a error. Si IDL, porque sí, me reuní con ellos ese mismo día en la tarde, sí. Me expresó sus disculpas y me dijo, y lo tengo, y le dije, discúlpame, ¿te puedo? le pidió disculpas a usted. Me dijo que iba a aclararlo, y me dijo aclaró? así que, no, porque ya eran titulares en los periódicos. Me ofreció que iban a sacar un reportaje adicional, y lo que me dijo, que si hubiéramos conversado, de repente no salía este reportaje, hubiera salido en otro sentido. Yo no tengo inconveniente que revisen todo lo que gusten. Pero claro, ¿por qué ese apuro de publicarlo? Yo no voy a decirle que no. Dice que me trató de ubicar. Posiblemente que sí. Y ¿sabes qué, Miguel? Porque yo recuerdo que habían algunos medios que querían conversar, y eso es bueno decirlo. El Consejo de la Magistratura, estamos todos indignados por todos los hechos de corrupción que hubo. Yo estaba en mi calidad de director general. Me había nombrado el doctor Orlando Velázquez, a quien conocí en el Consejo de la Magistratura, por mi trayectoria profesional. Solamente fueron 4 meses que estuve. Cuando yo tomo conocimiento, fui el primero en pronunciarme y salió en todos los medios. Y no se ve que un director general pida la renuncia de sus jefes, porque los otros 7 eran consejeros que estaban en sus cargos bien posicionados. Y les dije que estaba indignado por estos hechos y les pedía su renuncia a los que estén involucrados por hechos de corrupción. Fui el primero en decirlo, abiertamente y en los medios, y salió en una nota de prensa, y fue el día 13 de julio, cuando ninguno había renunciado. Si yo tuve una posición frontal
ante un hecho de este nivel Institucional, ¿no? institucional, no perfila, pues, porque para hacer esto no hay que tener escrúpulos. Eso no es mi perfil. Ok, te creo. Yo lo sé. Bueno, José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, por aclarar este tema. ¿Recibió una sanción el funcionario, el especialista que subió la información? Es que no había problema. Ya. No había problema. Ya. El problema es porque se trata del doctor Chávarri y hay que hacer Sí, noticia. se sensibilizó. Se sensibilizó. Yo tengo que trabajar las cosas a nivel técnico y objetivo. Y bajo ese enfoque es mi proceder y fue mi proceder. Al contrario, lo felicité que haya hecho ese control de calidad primera hora y lo haya detectado, porque hay que cuidar la calidad de la información. Ok, hemos estado con el ingeniero José Antonio Alarcón Butrón, él es director del Consejo Nacional de la Magistratura. Nos ha manifestado que IDL se disculpó con el ingeniero Alarcón sobre la información que salió referente a las calificaciones del fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, cuando estaba en el proceso de ratificación fiscal de parte de los consejeros. El problema, pues, es que todo lo que han hecho estos consejeros ahora está dudoso, ¿no? Que ellos respondan, Miguel, que ellos respondan. Cada uno responde por su trabajo. Yo solamente te puedo decir es, desde el aspecto de como jefe de tecnología, me preocupo de la parte hardware, software. Como director general de sus contratos del personal, no participo en el pleno, nunca he participado, no sé a quién ratifica, ni cómo, ni cuándo. No tengo acceso a esa información, ni tengo por qué, ni me interesa. Claro. Yo voy al tema administrativo y solamente quiero despejarte. Sí. Yo no puedo decir que el caso de IDL fue disculpas, porque no quisiera. Lo que ella me dijo fue, tajantemente, ingeniero, si hubiéramos conversado antes, quizás este reportaje no hubiera salido o en otro sentido. Obviamente, al decirme eso, este reportaje no hubiera salido, o porque entendió perfectamente de que lo que había mencionado no se ajustaba a lo real. Ok, muchas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa.